¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo algunas historias, incluso las más breves, pueden contener grandes enseñanzas sobre la fe, el arrepentimiento, la empatía y el perdón? La narrativa de Jonás es uno de esos relatos bíblicos que, aunque ocupa pocas páginas en las Sagradas Escrituras, trasciende los siglos y sigue intrigando, inspirando y enseñando a miles de personas en todo el mundo. Prepárate para sumergirte en una historia que involucra tormentas, un gran pez y una gran lección sobre el amor de Dios hacia las naciones. Pero no te equivoques. Detrás de la imagen de Jonás siendo engullido por un pez, existe un entramado de cuestiones históricas, teológicas y humanas que van mucho más allá de lo fantástico. No olvides darle me gusta, compartir este contenido y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y compartiendo más historias y reflexiones contigo. Gracias por acompañarnos. Para comprender la historia de Jonás, debemos retroceder varios siglos en el tiempo, posiblemente hasta el periodo del siglo VIII a.C., época en que el reino de Israel atravesaba grandes turbulencias políticas y religiosas. Jonás, hijo de Amitai, aparece no solo en el libro que lleva su nombre, sino también en **2 Reyes 14, 25 **, donde se le menciona como profeta durante el reinado de Jeroboam II, en el reino del norte de Israel. La región era políticamente inestable, rodeada de potencias emergentes y en conflicto. Asiria despuntaba como una gran fuerza militar y política. Su capital, Nínive, se ubicaba a lo largo del río Tigris, en una zona correspondiente al norte del actual Irak. Aunque en la narrativa bíblica se la identifica como una ciudad inmensa, los hallazgos arqueológicos confirman que Nínive fue en efecto un importante centro urbano, con murallas imponentes y un notable poder cultural. El choque cultural y religioso entre israelitas y asirios alimentaba un sentimiento de hostilidad. Asiria era vista como enemiga, cruel en sus campañas militares, y existía un gran temor de que invadiera Israel. Es en ese contexto tenso que Dios le otorga a Jonás la misión de predicar en Nínive, lo cual nos permite anticipar la sorpresa y la renuencia del profeta. La narrativa bíblica comienza de manera directa. Dios habla a Jonás y le ordena que vaya a Nínive para proclamar un mensaje de juicio. Y aquí encontramos el primer gancho. ¿Por qué el Dios de Israel enviaría a un profeta a una nación extranjera y enemiga? Jonás recibe instrucciones claras: dirigirse a los habitantes de Nínive y anunciar que la maldad que practicaban había llegado al conocimiento divino. Esto implicaba un pronunciamiento severo contra sus actos perversos y sus idolatrías. Pero, para un israelita, la idea de llevar un mensaje de arrepentimiento a los crueles asirios podía sonar absurda o, al menos, atemorizante. ¿Acaso Jonás temía ser rechazado? ¿O quizá no soportaba la idea de ver a un pueblo hostil recibiendo misericordia? ¿O guardaba rencor, resentimiento acumulado contra esos extranjeros? El texto bíblico no entra en detalles profundos sobre las motivaciones personales de Jonás en ese momento inicial, pero sabemos lo que sucede después: decide huir. En lugar de encaminarse hacia el este, en dirección a Nínive, Jonás va al puerto de Jope, la actual Jaffa, en Israel, a orillas del Mediterráneo, compra un pasaje y embarca en un barco con destino a Tarsis. Es probable que esta ciudad estuviera ubicada en la península ibérica, la actual España, en el extremo occidental del mundo conocido por los israelitas. En otras palabras, Jonás deseaba alejarse lo máximo posible del lugar a donde Dios quería que fuera. La negativa del profeta no pasa inadvertida ante los ojos de Dios. Así comienza uno de los episodios más conocidos e intrigantes de la Biblia. Dios envía una fuerte tempestad, de tal magnitud que el barco en el que viajaba Jonás empieza a hacer agua y corre serio riesgo de naufragar. Imagina la escena dramática. Marineros experimentados, acostumbrados a enfrentarse a vientos y olas, se desesperan. Cada uno invoca a su propio Dios. Arrojan la carga al mar para aliviar el peso del barco, pero nada funciona. Mientras tanto, Jonás duerme en la bodega. Surge aquí otro interrogante: ¿cómo alguien puede dormir en medio de semejante calamidad? Sí, por un lado, puede verse como una señal de profunda confianza o indiferencia ante la situación,
Por otro lado, cabe pensar que Jonás estuviera sumido en un estado de abatimiento y negación total. Los marineros, percatándose de que la tormenta era sobrenatural, echan suertes para descubrir quién era el responsable de la furia divina. El sorteo señala a Jonás, y él confiesa que estaba huyendo del Dios de los cielos y la tierra. La solución que propone Jonás es sorprendente. Para salvarse, los marineros debían lanzarlo al mar. Renuentes, pero sin alternativas, lo arrojan a las aguas turbulentas, y la tormenta cesa de inmediato. Aquí la historia alcanza un punto álgido casi mítico. Jonás es tragado por un gran pez. Muchas traducciones y tradiciones hablan de una ballena, pero el texto bíblico original no especifica la especie. El hecho es que Jonás sobrevive dentro de ese animal por 3 días y 3 noches. Este pasaje, en sí mismo, es uno de los más comentados y debatidos. ¿Es posible vivir dentro de un pez? Se trata de una metáfora, una experiencia sobrenatural o una representación simbólica. La Biblia no detalla cómo logró Jonás respirar y sobrevivir. Lo que se relata es la experiencia espiritual que vive en ese periodo. Allí, en el interior del pez, Jonás hace una profunda oración de arrepentimiento y gratitud. El capítulo 2 del libro de Jonás registra, en forma de poema, el clamor desesperado y sincero que él eleva a Dios. En un momento de total aflicción, Jonás reconoce la soberanía divina y se compromete a obedecer. Es como si, finalmente, comprendiera que no hay manera de huir de la voluntad de Dios y, más aún, que esa voluntad siempre busca un bien mayor. Tras esos 3 días, el pez vomita a Jonás en tierra firme. Este episodio, cargado de simbolismos, anticipa una lección teológica sobre resurrección, renacimiento y la oportunidad de comenzar de nuevo. Es casi como una segunda oportunidad no solo para Jonás, sino para todos aquellos que se encuentran en situación de rebeldía o culpa. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces somos engullidos por nuestros propios problemas y, en un acto de desesperación, solo hallamos la salida cuando reconocemos nuestras fallas y dependemos de la gracia divina? De vuelta en el camino de su llamado, Jonás finalmente obedece la voz de Dios y se dirige a Nínive. Según el texto bíblico, la ciudad era extraordinariamente grande, y recorrerla podía llevar 3 días. A lo largo de sus calles, Jonás proclama un mensaje breve y directo. Dentro de 40 días, Nínive sería destruida si no hubiera arrepentimiento. Y aquí surge quizá el detalle más sorprendente. Los ninivitas, desde el más humilde sirviente hasta el propio rey, creen en el mensaje y se arrepienten. Proclaman ayuno. Se visten con ropas ásperas, un símbolo de humillación y luto en la antigüedad, e invocan la compasión del Dios de Jonás. Este es uno de los puntos centrales. Si para Jonás resultaba impactante e incómodo ver a sus enemigos rindiéndose al Dios de Israel, para nosotros, lectores, la narrativa refuerza el tema de la misericordia divina, que está al alcance incluso de aquellos que consideramos indignos o lejanos. Históricamente, sabemos que Asiria era un imperio marcado por la violencia en sus conquistas, pero también es posible que episodios de crisis internas, guerras civiles o incluso catástrofes naturales hubieran sensibilizado a la población. Algunos estudiosos sugieren que pudo haber ocurrido un eclipse solar u otro desastre que atemorizó a la gente, preparándolos para la predicación de Jonás. Aunque el texto bíblico no menciona esos factores, el resultado es evidente. Nínive se rinde al arrepentimiento. Al ver el sincero arrepentimiento de los ninivitas, Dios perdona a la ciudad de la destrucción. Este momento es un clímax cargado de tensión. El profeta se indigna con la compasión divina y se queja de que él sabía, desde un principio, que Dios es lleno de amor y lento para la ira. Incluso llega a afirmar que preferiría morir a presenciar la salvación de sus enemigos. ¿Por qué Jonás reaccionó de manera tan violenta? Tal vez por la sensación de injusticia. Para un israelita, resultaba doloroso aceptar que un pueblo violento e idólatra pudiera ser perdonado. Podía haberse sentido traicionado en su nacionalismo o temer que esa aparente concesión de Dios animara a Asiria a continuar con sus planes expansionistas. Esta reacción nos muestra una faceta humana y compleja de los profetas. No eran meros mensajeros pasivos, sino individuos con emociones, prejuicios, temores y deseos personales. Como respuesta a la amargura de Jonás,
Dios le ofrece una lección práctica. El profeta sale de la ciudad y se sienta en un lugar donde puede observar qué sucedería con Nínive. Entonces, Dios hace crecer rápidamente una planta para dar sombra a Jonás, algo que le produce gran alivio. Pero, al día siguiente, Dios envía un gusano que destruye la planta, y Jonás vuelve a enojarse. En ese momento, Dios lo confronta. Jonás siente lástima por la planta, que apareció un día y al otro pereció, pero no logra compadecerse de una ciudad entera, con miles de personas y animales. Esa comparación es tan directa como demoledora. Si el profeta, en su humanidad, puede afligirse por la pérdida de un pequeño arbusto, ¿por qué no extender ese mismo sentimiento a los seres humanos, con sus vidas, familias y esperanzas? Aunque el libro termina exactamente en ese punto, con una pregunta abierta de Dios a Jonás, el impacto de su historia perdura hasta nuestros días. Hay diversas lecciones posibles. El mensaje llega hasta los ninivitas, conocidos por su crueldad. Desde la perspectiva bíblica, no existen fronteras geográficas ni culturales para el amor de Dios. Jonás sufre las consecuencias de su desobediencia, pero es restaurado. Nínive, por su parte, experimenta el perdón a través del arrepentimiento. En ambos casos, se manifiesta la gracia divina. Jonás tenía dificultades para aceptar que Dios pudiera salvar a quien él consideraba su enemigo. Esta lección sigue siendo muy actual, pues nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a aquellos que juzgamos menos merecedores. Desde los orígenes, la Biblia revela el interés divino por todos los pueblos. Jonás es una especie de misionero reacio, enviado fuera de Israel para anunciar el juicio y la posibilidad de salvación. La historia de Jonás nos muestra que la misericordia de Dios no tiene fronteras, que la obediencia y el arrepentimiento pueden cambiar el curso de nuestras vidas y que nuestros prejuicios muchas veces nos impiden ver la compasión de manera plena. También aprendimos que el llamado de Dios llega a todas las naciones, incluso a quienes parecen más lejanos o indignos a nuestros ojos. Si te gustó todo lo que vimos hoy, regálanos un me gusta, compártelo con tus amigos, déjanos tu comentario con tu opinión y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.